En esta sesión vamos a revisar los fundamentos del enrutamiento dinámico, vamos a comprender cómo están compuestos la mayoría de los protocolos de enrutamiento dinámico existentes hoy en día en la industria. También vamos a ver cómo se clasifican, cuáles son y algunos de sus componentes más importantes, como por ejemplo la diferencia entre las métricas y las distancias administrativas. Cuando necesitamos comunicar redes que están geográficamente dispersas, normalmente vamos a utilizar routers para conectar estas subredes. Entonces, como nosotros ya sabemos hasta este punto, podríamos utilizar una solución de enrutamiento estático para comunicar, por ejemplo, la topología que estamos viendo en pantalla. Si la máquina A o la subred A tiene que comunicarse con la subred B, basta que este router inmediatamente tenga una ruta estática que apunte hasta la subred B. Y también, alternativamente, una ruta que apunte hacia la subred C. Bien. En caso contrario, el router de la red C tendría que tener una ruta por defecto que apunte hacia el router siguiente, o bien una ruta estática hacia la red A, hacia la red B. Y el caso del router B exactamente lo mismo, una ruta por defecto que apunte hacia el router central o una ruta estática definida para la red A y C. Con el enrutamiento estático, este problema se soluciona de una manera bastante simple y probablemente sin mayor complejidad. Pero existe la gran posibilidad de que los escenarios que tengamos que representar y los escenarios que tengamos que configurar en una topología sean bastante más complejos que lo que vemos en este momento en pantalla. Y una prueba de eso puede ser lo siguiente. ¿Qué tal si yo les pido a ustedes que resuelvan una red como la siguiente con enrutamiento estático? ¿Ven? Yo creo que a todos nos costaría mucho esfuerzo configurar esta topología, esta estructura de red completa, simplemente para comunicar la red A con la red B y con la red C. La verdad es que hoy en día las redes son mucho más complejas que lo que estamos viendo en este momento. Esto es una representación bastante simple realmente de lo que existe en la realidad. Y ya podríamos saber que configurar esto con enrutamiento estático es sencillamente imposible, porque la complejidad que tendría sería tal que en realidad nunca podríamos ofrecer mecanismos de, por ejemplo, tolerancia o redundancia o descubrimiento de nuevas rutas, etc. La tarea de administración aquí sería tan ardua que realmente no sería posible con enrutamiento estático. Y es por esta razón que hoy en día podemos apoyarnos en el uso de enrutamiento dinámico con protocolos de enrutamiento dinámico. Existen varios protocolos de enrutamiento, cada uno tiene sus distintas características que lo hacen apropiado para una u otra situación, pero en general la idea de los protocolos de enrutamiento dinámico es la siguiente. Si nosotros tenemos el caso anterior, voy a especificar que este es el router 1, 2 y 3 para hacer más fácil el ejemplo. Para configurar una ruta estática en el router 1, nosotros tenemos que enseñarle a este router a llegar a la red remota. Es decir, en la tabla de enrutamiento lo que vamos a escribir va a ser básicamente el comando iproute y le vamos a decir que para llegar a la red B con la máscara X nos vamos a través del router 2. Y luego vamos a crear otra red que para llegar a la red C con la máscara X nos vamos a través del router 3. Esa es la lógica, ¿sí? En otras palabras, nosotros les estamos enseñando al router aquellas redes que él no tiene conectadas directamente, sino que están más allá de sus vecinos. Con el enrutamiento dinámico pasa lo contrario. Si nosotros tomamos el router 1 y, bueno, ponemos aquí algunos números para redondear el ejemplo, el router 1 con cualquier protocolo de enrutamiento dinámico se va a encargar de tomar la información de las redes que tiene conectadas directamente, en este caso estas 4, y se la va a publicar a sus vecinos a través de un mensaje de enrutamiento.
dependiendo el tipo de protocolo que estén utilizando todos estos routers, ¿ya? Y asimismo, por ejemplo, el router 3 va a tomar también la información de las redes que tiene conectadas directamente y las va a propagar de vuelta al router 1 y a sus demás vecinos, ¿sí? Entonces, cada uno de los routers se encarga de avisar a los demás, específicamente a los vecinos adyacentes, sobre las rutas que tiene este router conectadas directamente, ¿ya? Y así lo que va sucediendo es que cada uno de los routers informa a todos sus vecinos posibles sobre las rutas que tiene conectadas. Y luego, después de un proceso, de un algoritmo, después de una revisión de cada una de las máquinas, los distintos routers van a empezar a analizar justamente esa información y van a empezar a agregar también información nueva que les va llegando a través de las actualizaciones del enrutamiento de sus vecinos. Por ejemplo, este router, llamémoslo router X. El router X, como tiene directamente conectadas estas tres redes, incluida la red B, él no tiene que declarar una ruta estática hacia ningún lado. Simplemente lo que tiene que hacer es esperar que sus vecinos le informen sobre todas las rutas que existen. Por lo tanto, este router, además de las redes conectadas directamente, también va a saber que existen otras redes y que son alcanzables a través de los distintos vecinos. Esto es un escenario bastante complejo si uno lo analiza detalle a detalle, pero la idea de los protocolos de enrutamiento dinámico es que se encargan automáticamente de traspasar esa información. Y si se configuran bien, de manera dinámica vamos a tener conectividad entre A, B y C. Lo que uno se encarga también después, aparte de la configuración inicial, es en realizar los ajustes y la optimización de los protocolos de enrutamiento. Es cierto que vienen con una configuración predeterminada, pero normalmente cuando uno tiene ciertos requerimientos puntuales de una red, probablemente va a querer optimizar algún tipo de parámetro o más bien ajustar de acuerdo a las necesidades. Bien. Todo eso se ve dentro de la configuración de cada protocolo de enrutamiento dinámico. Ya que estamos hablando de esto, vamos a ver una tabla que para mi gusto es tremendamente importante y yo les recomiendo a ustedes que también tomen nota sobre esto. De alguna manera construyan ustedes mismos su propia tabla, memorícenlo, aunque yo no soy muy amigo de memorizar cosas. De hecho mi memoria es bastante mala, los que me conocen pueden dar fe de ello. Pero hay ciertas cosas puntuales que tenemos que memorizar y esta es una de esas cosas. La distribución de los protocolos de enrutamiento dinámico. Y aquí vamos a pasar varios minutos discutiendo esto porque merece la pena entender desde un principio cuáles son las divisiones y clasificaciones de los distintos protocolos para que después, cuando vayamos a configurarlos, tengamos claro el escenario donde los vamos a instalar, por ejemplo. Entonces, los protocolos de enrutamiento dinámico se dividen en dos grandes grupos. Tenemos, por un lado, los denominados IGP, que quiere decir Internal Gateway Protocols, o protocolos de router o de pasarela interna, como estimen la traducción. Y por otro lado tenemos los denominados EGP o External Gateway Protocols, protocolos de router externo, ¿ya? O sea, más fácil, los IGP y los EGP, o los internos y los externos. Esa es la primera clasificación que ocurre, ¿ya? En el transcurso de los cursos CCNA, nosotros siempre revisamos lo que ocurre en el lado de los IGP. Esto es lo que a todo estudiante a nivel de hasta CCNA nos preocupa. Luego, en cursos de especialización más avanzados, por ejemplo CCNP, entramos a jugar con el protocolo BGP, que es un protocolo bastante más complejo y que requiere de todas maneras conocimientos de los IGP para poder funcionar. Entonces, por ahora nuestra misión va a ser simplemente conocer esta tabla. Nos vamos a enfocar en los IGP. Los IGP se clasifican a su vez en dos grandes grupos. Tenemos los protocolos llamados vector distancia o distance vector y los protocolos de estado de enlace o link state. Entonces, esta segregación de IGPs en vector distancia y estado de enlace está relacionado principalmente según el cómo operan y cómo funcionan internamente los algoritmos asociados a estos protocolos.
Dentro de los protocolos de vector distancia tenemos varios. En primer lugar tenemos RIP. Luego tenemos IGRP. Tenemos RIP versión 2 y tenemos EIGRP. RIP significa Routing Information Protocol y fue uno de los primeros protocolos de enrutamiento dinámico existentes. Y hoy en día la verdad es que nadie utiliza RIP porque para las redes actuales el performance que tiene y el funcionamiento de este protocolo lo hacen bastante complejo, dado que es muy limitado. Y justamente por eso es complejo, porque las redes de hoy en día necesitan propiedades mucho más avanzadas de algunos protocolos que RIP no es capaz de ofrecer. Entonces la mayoría de la gente ha optado por no utilizar RIP más allá de los libros y de las referencias de estudio solamente. Una cosa que podemos decir de RIP es que es un protocolo estándar. ¿Sí? Está definido por el IETF en un par de RFCs por ahí y permite interoperabilidad entre distintos fabricantes. No así el caso de IGRP, que este es propietario de Cisco. IGRP significa Internal Gateway Routing Protocol o protocolo de enrutamiento de gateway interno. Y es un protocolo de propietario de Cisco, como decía, y también, bastante importante, es que este protocolo también está obsoleto. Ya nadie lo ocupa. No se ocupa en ningún router. Al igual que RIP versión 1, que también está obsoleto, aunque es configurable en algunos dispositivos. ¿Sí? Bueno, ambos protocolos están obsoletos por ser de tipo classful. Al ser de tipo classful, significa que funcionan necesariamente observando las clases de las direcciones IP. Y eso hace bastantes años que ya el Internet no funciona como tal. De hecho, hace por lo menos unos 15 años o tal vez más, pasamos al mundo classless, es decir, que ahora el enrutamiento se utiliza sin clase y de aquí vienen, recuerden, CIDR, ¿sí? Todas estas técnicas para optimizar el uso de direcciones IPv4. Entonces, dentro del mundo classless, nosotros ya tenemos una oferta también un poco más limitada, pero bastante más, podríamos decir, avanzada en cuanto a funcionalidades. De hecho, existe la versión de RIP versión 2, que si vamos a utilizar RIP en una red, debiese ser RIP versión 2, no RIP versión 1. Y tenemos la versión EIGRP, que es un Enhanced IGRP o un IGRP mejorado, ¿ya? Entonces, este reemplaza a este y este reemplaza a este. También EIGRP es Cisco. Y esa es una de las características de este protocolo. EIGRP funciona solamente en router Cisco. Aunque hasta la fecha de hoy, noviembre de 2015, tenemos un draft enviado al IETF. Un draft es un borrador que se envió al IETF por parte de Cisco para estandarizar EIGRP, ¿sí? No todas las funciones de EIGRP se mandaron al draft, pero la gran mayoría se está tratando hoy en día de hacer estándar. Pero hasta este día, hasta noviembre de 2015, todavía EIGRP es un protocolo propietario de Cisco. Ante lo cual, si nosotros necesitamos implementar un protocolo vector distancia, no nos queda otra que utilizar RIP versión 2 si es que nuestra empresa, nuestra organización, infraestructura corre dispositivos de múltiples fabricantes. Esos son los protocolos de vector distancia. Por otro lado, tenemos los protocolos de estado de enlace y aquí solamente encontramos dos protocolos. Tenemos ISIS o IS, que no tiene nada que ver con ningún grupo terrorista o algo similar. ISIS significa sistema intermedio a sistema intermedio, ¿ya? Es un protocolo que se ocupa principalmente en algunas redes de proveedores de servicio. Es muy escaso de ver en Latinoamérica. Yo no sé si habrá algún caso donde se ocupe netamente ISIS, lo desconozco, pero no es masivo. El que sí es masivo de todas maneras es OSPF o Open Shortest Path First, primero la ruta más corta. Y OSPF es un protocolo bastante popular por ser también estándar. Es un protocolo que funciona igual que ISIS, también es estándar. Funciona en base a
múltiples proveedores de enrutamiento. Puede funcionar un router Cisco con un router de cualquier otra marca, incluso OSPF puede funcionar dentro de una máquina Linux. Si les interesa la implementación de OSPF en Linux, pueden revisar un software que se llama Quagga, con 2G, Quagga, que es la implementación de OSPF en Linux. De hecho, es simpático este software porque cuando se instala en Linux, se abre un pequeño terminal que es exactamente igual a la consola de Cisco. Así que si están familiarizados con esta tecnología, no les va a costar absolutamente nada levantar una conexión entre un router Linux y un router Cisco. No tenemos protocolos de tipo classful en estado de enlace porque en realidad el funcionamiento de estos protocolos es únicamente classless. Se estarán preguntando cuál es la diferencia entre los protocolos vector distancia y estado de enlace. La diferencia es muy complicada de explicar al principio, pero si pudiésemos simplificar todo el funcionamiento de estos protocolos, podríamos decir lo siguiente. Vamos a dibujar una cosa así, ¿ya? Una topología bastante rápida y desordenada, pero la idea de los protocolos de vector distancia o distance vector es la siguiente. El router 1, cuando tenga que comunicarse con los demás routers, sabe que tiene estos dos enlaces conectados directamente, pero necesita información de los enlaces restantes. Entonces, lo que va a suceder es que cada uno de estos vecinos va a empezar a pasar información entre ellos y va a ser router 2 y router 3 quien le envíe la información a router 1. Pero, y aquí está la gran diferencia, router 1 tiene un alcance solamente hasta ahí. Router 1 sabe que existe, por ejemplo, acá atrás la red 10.0.0.0, porque no tiene su tabla de enrutamiento, pero para él existe simplemente detrás del router 2 y del 3. La visión que tienen estos protocolos de enrutamiento de estado, de vector distancia, se acota simplemente a los vecinos. Es por eso que vector distancia también se conoce como, en algunos libros aparece como routing by rumor. Es un enrutamiento por rumor, ¿cierto? Que se van pasando uno a otro la información, pero el router 1 es ciego y solamente ve hasta ahí. Sabe que existen en las otras subredes, pero para él están conectadas directamente a router 2 y 3. En el caso de los protocolos de estado de enlace, router 1 sabe que existe este enlace de aquí, que es también el de acá, sabe que existe un router 4, sabe que existe un router 5, que el enlace entre 4 y 5 es X y que router 5 tiene una subred llamada 10.0.0.0. Todos los routers de una topología de estado de enlace conocen todos los estados de los enlaces. Bien, y eso hace que los protocolos justamente de link state sean un poco más pesados de ejecutar en una red, sean un poco más lentos y la información que se traspase sea mucho más grande que los protocolos de vector distancia. ¿Ya? Existe todo un debate para decir cuál de estos dos protocolos es mejor, EIGRP o CPF. Yo no voy a entrar en ese debate porque no es materia de este curso, pero yo les puedo decir simplemente la diferencia más fundamental de ambos, y es que EIGRP es un protocolo aún propietario de Cisco y OSPF es un protocolo bastante más abierto, de hecho es 100% abierto y funciona con distintos operadores de routers, distintos fabricantes. Entonces, en estricto rigor, para mí personalmente EIGRP es bastante mejor porque es más rápido que OSPF y es más simple de entender. Pero esa ventaja se pierde si es que en mi red tengo un solo dispositivo que no es Cisco. Entonces, ese es el juego que uno tiene que hacer a la hora de diseñar redes. Bien, yo les recomiendo entonces que este cuadro que ustedes están viendo en pantalla, por favor, dibújenlo en algún lado, tomen nota y recuérdenlo porque dentro de los exámenes de certificación muchas preguntas están relacionadas con recordar bien esta estructura. Por ejemplo, algo muy simple es que les pregunten cuáles son todos los protocolos de estado de enlace en un listado completo. Bueno, para explicar más bien por qué existe la clasificación de protocolos dinámicos en IGP y EGP, es decir, protocolos internos y protocolos externos, primero tenemos que ver el concepto de sistema autónomo, o AS, Autonomous System. Si nosotros pudiésemos echar una mirada a Internet,
a todas las conexiones de Internet, en realidad vamos a tener miles de millones probablemente de conexiones. Pero nosotros podemos organizar Internet para verlos desde el punto de vista de los sistemas autónomos. ¿Qué son los sistemas autónomos? Un sistema autónomo se define simplemente como una red o una infraestructura de red bajo una administración común. Entonces, este concepto de administración común puede, por ejemplo, aplicarse a un proveedor de servicios que podemos llamar ISP1. Este ISP1 tiene distintos routers, una estructura de red y que permite, por ejemplo, dar servicio a distintos usuarios, ya sean personas o empresas o clientes que este proveedor de servicios tenga. Entonces, para comunicarse dentro de la red de este ISP existe una infraestructura que está definida por ese ISP. Por otro lado, también tenemos otros ISPs que pueden tener una forma totalmente distinta porque son administrados bajo otros criterios y algunos ISPs que pueden tener otro tipo de topologías también que son, como les digo, cada uno administrado de manera autónoma. Y eso es un sistema autónomo. Generalmente un ISP es un sistema autónomo, aunque también puede ser una universidad o una compañía de hosting o alguna empresa muy grande. Bien. Entonces, el sistema autónomo corre dentro de sus propias redes necesariamente algún IGP. Por ejemplo, el sistema autónomo ISP2 decidió que va a ejecutar en todas sus redes la versión 2 de RIP. Y el enrutamiento dentro de este mundo se hace con RIP versión 2. El ISP1, por su parte, no está muy contento con usar RIP versión 2, así que utiliza en sus redes OSPF, ¿ya? Por todas las características que tiene este protocolo. Mientras que el ISP3, como es autónomo en sus decisiones, ellos han comprado todo el equipamiento Cisco, por lo tanto van a ejecutar un protocolo como EIGRP. ¿Sí? Si es que la gente del ISP1 no le gusta cómo está configurado el ISP2, realmente no hay lugar a discusión aquí, porque justamente se trata de sistemas autónomos. O sea, lo que se configura dentro de este sistema autónomo responde a la organización. ¿Bien? Pero en algún caso nosotros vamos a tener que interconectar estos sistemas autónomos para tener conexión con Internet, ¿verdad? Para nadie es un secreto que si yo estoy en el ISP1 y me quiero conectar con un servidor del ISP3, se puede hacer perfectamente a través de Internet. Entonces, conviene definir los límites de administración. Dentro del sistema autónomo, entonces, corren los IGPs que cada sistema determine, de acuerdo a sus propios criterios, pero entre los sistemas autónomos corren los llamados EGP. Y hoy en día, el único EGP que existe es Border Gateway Protocol. BGP es un protocolo que se utiliza únicamente para comunicar sistemas autónomos entre ellos. Bueno, tampoco es tan cierto que es únicamente. BGP también se puede utilizar de manera interna en un ISP, pero para algunos tipos de tecnologías especiales como MPLS y otras. Pero la diferenciación primaria viene entre los IGP y los EGP, porque todos los IGPs corren dentro de las nubes de los sistemas autónomos y el único EGP, que se llama BGP hoy en día, sirve para interconectar distintos sistemas autónomos. ¿Ya? Ustedes, si tienen alguna curiosidad respecto al funcionamiento de BGP, les recomiendo primero que estudiemos cómo funcionan las redes con algún protocolo de enrutamiento IGP. Sin embargo, como estas redes transportan direcciones IP públicas, ustedes pueden revisar en Google y consultar los BGP Looking Glass. Ya les voy a mostrar, es que se me corrió un poco aquí. BGP Looking Glass. Looking Glass en inglés significa lente, lupa, no sé cómo le dirán en sus países, pero un Looking Glass es básicamente en Internet un servidor que muestra en tiempo real cuáles son las rutas que tiene, por ejemplo, un proveedor de servicio de Internet. Entonces, ustedes pueden buscar su propio proveedor de Internet, ¿no? Aquí hay distintos sitios donde ustedes pueden consultar eso. Aquí dice
BGP Looking Glass, ¿sí? Aquí están categorizados por, sí, categorizados por país, etcétera. Si ustedes se fijan, cada uno de ellos tiene un ASN, que es un número de sistema autónomo, y también tiene un RIR o un Regional Internet Registry, que vamos a ver en unos segundos más. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar algo de mi país. Voy a buscar BGP Looking Glass Entel, que es una compañía de internet en Chile, y en algún lado debería estar el Looking Glass Entel. No sé si aquí este me permitirá. Claro, aquí está, este es el Looking Glass. Entonces, básicamente ustedes pueden revisar en tiempo real cuáles son los comandos, y vamos a ver si es que aquí nos muestra la información. Claro, este es un router público que corre bajo el número de sistema autónomo 19.228. Ahí está el identificador, como ustedes ven corre BGP, y aquí están todas las rutas y los prefijos que administra en tiempo real ese router. Esta información es pública, ¿ya? Ustedes pueden buscar el Looking Glass que quieran asociado a su país, y eso es porque básicamente las redes aquí se dividen en dos tipos, como ustedes saben. De acuerdo al RFC 1918, tenemos las direcciones privadas y las direcciones públicas, ¿sí? Esto ya ustedes lo saben. ¿Por qué se definen las direcciones privadas y públicas? Bueno, las direcciones privadas dicen que no son enrutables en Internet, esa es la característica. De una manera más fácil, quiere decir que las direcciones privadas son las que corren también dentro de cada uno de los sistemas autónomos. Por ejemplo, el ISP1 puede decidir que va a utilizar el bloque 10.0.0.0 con máscara 8 completo para sus redes internas, y a los usuarios les va a dar direcciones públicas de tipo 200xxx. Mientras que el sistema autónomo ISP2 dijo que también va a usar el bloque 10.0.0 con máscara 8, pero que las direcciones públicas que va a entregar van a ser del orden de las 199xxx. Y el ISP3 puede ser que también diga que va a utilizar internamente en sus redes 10.0.0.8, pero que públicamente va a utilizar la IP 150xxx. ¿Ya? Entonces, cada sistema autónomo tiene la autoridad para determinar que ellos van a usar cualquier dirección que se considere como privada, porque nunca van a enrutar estos enlaces hacia los demás proveedores de Internet. ¿Ya? Eso va a quedar de manera privada dentro de estos sistemas autónomos. Entonces, idealmente los IGPs corren dentro de las nubes de los proveedores con algún direccionamiento privado. Y se ocupa BGP para traspasar la información de las direcciones públicas de los usuarios finalmente entre ellos. Eso es a grandes rasgos cómo funciona Internet hoy en día. Bien. Entonces, también hay un debate que necesariamente tenemos que comentar, que es cómo se asignan las direcciones IP en Internet. La verdad es que el mundo está dividido en distintos RIRs o registros regionales de Internet. Son 5 principalmente. Estos 5 RIR están divididos de la siguiente manera. Para toda América del Norte, es decir, solamente Estados Unidos y Canadá, rige ARIN. ARIN significa American Registry for Internet Numbers, o registro americano para números de Internet. Y es la entidad que gobierna exactamente eso. ¿Ya? Para Latinoamérica y el Caribe, el RIR es LACNIC, ¿ya? O Latino America Caribe Network Information Center, una cosa así. Para África tenemos AFRINIC, que es lo mismo, Network Information Center. Para Europa está RIPE, es Research, algo en francés. Yo no sé francés, por lo tanto no sabría decirles cómo se pronuncia, pero es una sigla en francés. Algo de redes IP, no recuerdo exactamente. Y en Asia-Pacífico tenemos APNIC, que gobierna toda esta parte de Asia y Oceanía también. Entonces, la asignación de direcciones funciona de la siguiente manera. Existe la IANA,
que es la autoridad máxima en el mundo, que es, digámoslo así, es dueña de todas las direcciones públicas, IPv4, IPv6. ¿Sí? IANA. Esta es la entidad mayor que gobierna a todas las otras en el mundo. Entonces, como IANA es dueña de todas las direcciones IP del mundo, ha ido entregando bloques a cada uno de los RIR para que ellos lo determinen y lo distribuyen de la manera que quieran. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe tenemos algunas direcciones que son 200, ¿sí? Yo no sé exactamente si este es el bloque que se entregó, pero suponiendo que sea así, IANA entregó el bloque 200.0.0.0.8 a LACNIC. Y eso quiere decir que todas las IPs que empiecen con 200 están dentro de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cuando en cada país se empieza a formar algún ISP, por ejemplo, aquí en Brasil va a llegar, no sé, ISP Brasil, que tiene que dar direcciones IP públicas a sus usuarios, este ISP se las tiene que arrendar a LACNIC. Y LACNIC, como ya creó sus redes, va a ir y le va a entregar al ISP Brasil, digamos, el bloque 200.0.1.0 con máscara 24. Y luego viene aquí un ISP de México, y el ISP de México también tiene que pedirle IP a LACNIC, y en este caso le van a dar las IPs 200.0.2.0.24. Así que todas las IPs que empiecen con 200.0.2 van a estar en México y 200.0.1 en Brasil. Y así funciona la delegación de direcciones IP dentro de Internet. Pero siempre estamos hablando de las direcciones públicas. Porque para las direcciones privadas, como ven aquí, cada sistema es autónomo en sus decisiones. Y lo otro que se tiene que entregar, aparte de un bloque de direcciones IP, es un número de sistema autónomo o un ASN. Cada ISP está identificado en el mundo por un ASN. Por ejemplo, el ASN 25.000. ¿Ya? O el ASN, no sé, 1501. Son distintos números que asocia cada RID con sus distintos proveedores de Internet. Eso es, a grandes rasgos, la historia de cómo funciona Internet hoy en día y cómo se distribuye la carga de los IGPs con los EGP, que en este caso el único que tenemos actualmente es BGP. Es un poco complejo por la cantidad de siglas y la nomenclatura, pero espero que esa explicación genérica les haya quedado medianamente clara, ya que ayuda bastante a resolver otro tipo después de problemas cuando las redes empiezan a crecer bastante y necesitamos incorporar tecnologías, por ejemplo, como un EGP. Bueno, vamos a dejar un poco de lado el tema de los RIR y del funcionamiento de los sistemas autónomos para entrar un poco ya más en detalle de cómo funcionan los protocolos de enrutamiento dinámico. Y aquí siempre vamos a encontrar una confusión que a veces existe, sobre todo en los estudiantes de redes, que es el concepto de métricas y el concepto de distancia administrativa. Mucha gente confunde la métrica con la distancia administrativa y la verdad es que es bastante similar, así que no los culpo porque se confundan, pero vamos a ver exactamente cuándo rige una y cuándo rige otra. En primer lugar, veamos qué significa distancia administrativa. La distancia administrativa es un número que va entre el 0 y el 255 y que especifica simplemente el nivel de confiabilidad. Confiabilidad. ¿De quién? De algún tipo de método de enrutamiento, entre los cuales están los IGP, algún EGP y también están las rutas estáticas. La distancia administrativa indica el nivel de confiabilidad de un método de enrutamiento. Mientras más bajo, entonces mejor. ¿Ya? La distancia administrativa más baja es mejor. Ese es el criterio que se utiliza. Y acá tenemos algunas distancias administrativas por defecto. Esta tabla viene creada por defecto en la memoria de los routers y es necesario aprenderse algunos de estos números. ¿Se puede cambiar la distancia administrativa? Sí, a nivel local se puede cambiar, pero no es necesario que nosotros lo hagamos todavía. Lo primero es que las redes conectadas directamente, es decir, aquí tenemos un pequeño router
y tenemos una red LAN 10.0.0.0. Esta red, este router en su tabla de enrutamiento la va a ver como una interfaz conectada directamente, por lo tanto va a tener una distancia administrativa de 0. ¿Ya? Y la tabla de enrutamiento muestra una entrada que dice C. Este es el comando show ip-route, por si acaso. Una ruta estática, cuando se le entrega como argumento la interfaz de salida, por ejemplo, ip-route 0000 a través de fast00, cuando se entrega esto también se le asigna una distancia administrativa de 0. Pero la ruta estática, cuando en vez de la interfaz de salida se le asigna un siguiente salto, un next hop, en ese caso tiene una distancia administrativa de 1. ¿Bien? Luego vemos que hay un protocolo que se llama EIGRP que tiene una ruta sumarizada con un valor de 5. EIGRP también tiene otras distancias administrativas, por ejemplo, internal EIGRP que es 90 y external EIGRP que se me perdió en algún lado, aquí abajo está, 170. ¿Ya? Es el único protocolo que tiene 3 distancias administrativas. Otros que vemos, por ejemplo, es OSPF, que tienen una distancia administrativa fija en 110, y RIP versión 1 y versión 2 que tienen 120. ¿Ya? Además tenemos distancia desconocida, que es el valor 255. Estos son los que se tienen que aprender, ya que los vamos a ir utilizando en alguna manera al transcurso de este curso. Pero principalmente podemos decir que OSPF, que otro, EIGRP 90, y estos son los que ustedes tienen que recordar, RIP. ¿Ya? Enfóquense en recordar ese tipo de números de distancia administrativa, porque nos va a servir bastante para el ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Bueno, ya sabemos cuáles son los valores predeterminados. Entonces, ¿cómo funciona la distancia administrativa? Esto es muy simple, miren. Tenemos una topología de ejemplo donde router 1, vamos a tomarlo a él como ejemplo, router 1 tiene 3 alternativas distintas para llegar hasta la red 20. ¿Ya? En otras palabras, en la tabla de enrutamiento de router 1, bueno, más bien no quiero decir en la tabla de enrutamiento, en la memoria del router 1 tiene 3 caminos distintos para llegar a la red 20. Uno es a través de R2, otro es a través de R6 y otro es a través de R8. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer router 1 es ¿cuál de estas rutas es la mejor? ¿Cuál me conviene más? Y vamos a utilizar el criterio de distancia administrativa solamente cuando los métodos de enrutamiento sean distintos. Por ejemplo, que R1 alcance esta ruta a través de OSPF, o más bien, dicho de manera más clara, que router 2 le informa a router 1 por OSPF, ¿ya? Así queda más claro, más real el ejemplo. Supongamos que router 6 con router 1 no hablan OSPF, sino que hablan EIGRP. Y router 6 le informa sobre la red 20 a través de EIGRP. Y supongamos que router 8 con router 1 hablan RIP. Por lo tanto, router 8 le informa a router 1 sobre la red 20 a través de RIP. En este caso tenemos 3 métodos de enrutamiento distintos. Vamos a separar un poquito esto para que quede como más claro. Ahí es uno, luego tenemos aquí otro y aquí tenemos, ya está bien, ahí tenemos otro. ¿Ya? Entonces tenemos 3 como zonas de enrutamiento distintas. R1 tiene 3 orígenes distintos para la misma ruta. Entonces, como él tiene que decidir cuál de las mejor es, mira su distancia administrativa y ve cuál de esas es más baja. ¿Sí? OSPF, EIGRP o RIP. Bueno, para el caso de EIGRP vamos a asumir una distancia normal de 90, ¿ya? Para que no queden problemas aquí entre las 3, siempre vamos a utilizar 90. En OSPF su distancia es 110 y en RIP es 120. Bien, por lo tanto, cuando se le entrega exactamente este prefijo, supongamos 20.00 con máscara 8, el router 1 va a analizar exactamente cuáles son las distancias administrativas de esas rutas y va a elegir la mejor. En este caso, como ustedes ya pueden ver, de manera predeterminada, router 1 va a utilizar la ruta a través de R6 para llegar hacia la red
20,000. Eso es la distancia administrativa. ¿Bien? ¿Por qué esa? Porque es la menor de las tres que tiene. Mientras más bajo, mejor. Este caso de distancia administrativa, por favor, no se confundan, es válido solamente cuando se utilizan distintos métodos de enrutamiento. También podría ser válido que router 1 tenga una ruta estática en vez de OCPF, ponga una ruta estática hacia allá y vemos que la ruta estática vale o 0 o 1, dependiendo cómo nosotros lo configuremos. Bueno, ahí me pasé un poco de largo aquí. Si la configuramos con la interfaz como argumento o con el next hop, va a valer 0 o 1, pero de todas maneras es más bajo que 90, 110 o 120, por lo tanto si creamos una ruta estática, ahora router 1 va a preferir irse por router 2. ¿Ya? Y no quiero decir que estos tres orígenes están en la tabla de enrutamiento, porque la verdad es que la tabla de enrutamiento, la routing table de un router, es un lugar privilegiado. ¿Ya? Este es el lugar donde solamente llegan los campeones. La tabla de enrutamiento tiene únicamente la información de la mejor ruta. Y si router 1 tiene tres orígenes distintos para el mismo prefijo, solamente va a agregar a la tabla de enrutamiento el que considere mejor. En nuestro primer ejemplo, R6. O en nuestro segundo ejemplo, R2. ¿Ya? Eso es súper importante que lo recuerden. Entonces, muy claro está la distancia administrativa. Pero ¿qué entonces es la métrica? Y aquí es donde mucha gente se confunde. La métrica es prácticamente lo mismo, pero con una excepción, que rige cuando se aprende el prefijo a través de un único método de enrutamiento. Supongamos que todo esto es RIP, que R1 aprende sobre la red remota 20 por R2, R6 y R8, todos a través de RIP, a través del mismo método de enrutamiento. Entonces, como la distancia administrativa va a ser la misma, en este caso 120, 120 y 120, R1 no puede tomar una decisión, está en empate. Para poder romper el empate tiene que ver cuál es la métrica. Bueno, la métrica es dependiente de los protocolos de enrutamiento. Entonces, RIP utiliza una métrica que se llama hop count, conteo de saltos. OSPF, para hacerlo más simple, utiliza una métrica que se llama costo, que está relacionado con el ancho de banda de las interfaces. EIGRP utiliza una métrica compuesta de distintos valores, entre ellos el ancho de banda, también el delay y otro tipo de cosas que tienen los enlaces. RIP es más fácil de ver, porque el criterio que tiene RIP para elegir la mejor ruta es simplemente la cantidad de saltos, siendo cada uno de los routers un salto distinto. Y el que tenga menor cantidad de saltos, para RIP es mejor. Por lo tanto, si todo este mundo de enrutamiento es RIP y R1 recibe el prefijo 20,000 a través de R2, R6 y R8, ¿cuál es la ruta más conveniente? Ya sabemos que R2 no es, porque aquí tiene 1, 2, 3, 4 saltos. R6, R7, R5 son 1, 2, 3 y por abajo también 1, 2, 3. Entonces R1 se va a quedar con los dos enlaces y va a hacer algo que se llama balanceo de carga, ¿sí? Que va a alternativamente enviar los datos de un enlace a otro. Ahora, si es que esto no fuese RIP, sino que supongamos fuese, no sé, OSPF. OSPF se guía en el ancho de banda de las interfaces, por lo tanto, claro, para RIP era mejor esta ruta, pero ¿qué tal si aquí tenemos 64 kilobits, 100 kilobits? Estoy exagerando, hoy en día estos enlaces prácticamente no existen, pero supongamos ya que aquí tenemos 1 megabit, para hacerlo más real. Y acá abajo tenemos 1 megabit, 1 megabit y 1 megabit. Y acá arriba tenemos 10, 10, 10 y 10. Para OSPF el criterio de la cantidad de saltos no es válido, porque él considera que el ancho de banda de una interfaz es mejor. Así que OSPF se va a ir por arriba, porque considera que el ancho de banda es mejor. Nosotros más adelante vamos a ver, cuando revisemos OSPF en profundidad, cómo funciona la métrica dentro de este protocolo. Pero lo que quería aclarar era que la métrica, independiente del protocolo, viene a funcionar únicamente cuando el origen se aprende por el mismo método de enrutamiento, por distintas rutas, ¿ya? Mientras que la distancia administrativa
tiene que ver con los distintos métodos de enrutamiento. Y aquí les voy a compartir una información que muchas veces no aparece en los libros, muchas veces se olvida, pero ustedes no se van a olvidar más. Y van a recordar esto, por favor. Los criterios de selección de la mejor ruta en la tabla de enrutamiento de un router son los siguientes. Son 4 criterios, ¿ya? Prefijo más largo, distancia administrativa más baja, métrica más baja, balanceo de carga. ¿Cómo sería este ejemplo? Si nosotros tenemos el router 1 aquí y tenemos, veamos, router 2, 3, ¿ya? Solamente lo voy a hacer con 2 routers para hacerlo más simple. Y acá tenemos la red 10, ¿ya? Supongamos que aquí tenemos RIP y acá tenemos OSPF. Ya sabemos que este enlace a través de OSPF es preferido sobre el de RIP porque esto vale 110 y RIP vale 120, por lo tanto la distancia administrativa va a valer. Pero antes de la distancia administrativa más baja hay otro criterio. ¿Qué pasa si el router 2 le informa al router 1 sobre el bloque 10.0.0.24, pero el router 3 le está informando al router 1 sobre el bloque 10.0.0.16? Como el router 2 en este caso está enviando un prefijo más largo, es decir, los primeros 24 bits coinciden y abajo coinciden solo los primeros 16, como tiene el prefijo más largo, este router 1 va a preferir el prefijo más largo, la coincidencia más exacta de bits, y eso en inglés se conoce como Prefix Longest Match, o coincidencia mayor de prefijo. Por lo tanto, en este ejemplo, router 1 se va a ir por router 2, aun cuando utiliza RIP. El primer criterio siempre es la coincidencia mayor del prefijo. Mientras más exacta la subred, mejor. Si estos dos escogen la misma subred, es decir, aquí se le envía un 24 y un 24, el prefijo es exactamente igual, entonces aquí en el primer caso van a estar empatados, empate, ¿ya? Y no nos sirve para ver cuál es el mejor, por lo tanto se salta al siguiente criterio, que es la distancia administrativa más baja. Y aquí sí, como RIP vale 120 y OSPF vale 110, en ese caso el router 1 va a escoger la ruta por OSPF, ¿ya? Porque vale 110. Ahora, supongamos que los dos son OSPF, por lo tanto se está enviando el mismo prefijo y la distancia administrativa son las mismas. Entonces ya no nos sirve para romper el empate. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la métrica más baja y ahí nos metemos dentro del protocolo OSPF. Supongamos que en este caso la métrica es 100 y abajo es 200, entonces OSPF va a elegir irse por arriba. Pero si en los dos casos es 100 y 100, que la métrica sea igual, no hay ninguna forma de romper el empate y en este caso se utiliza el balanceo de carga. Y el balanceo de carga es que el router 1 va a enviar un paquete IP por arriba y otro por abajo, y el siguiente por arriba y el tercero por abajo. Eso se conoce como round robin. Round robin es un paquete por acá, el segundo por el otro lado, el tercero por acá, el cuarto por acá y el quinto por acá, etc. Ese tipo de alternación, ¿se dice alternación? Cuando se alternan los paquetes se llama round robin y eso se llama balanceo de carga también comúnmente. ¿Okay? Así que estos son los criterios que utiliza la tabla de enrutamiento. Por lo mismo, aquí tienen un ejemplo ya un poco más claro y me gustaría que ustedes me digan, de acuerdo a lo que acabamos de ver, de manera predeterminada, si R1 recibe la información que ven en pantalla respecto al prefijo 20000, ¿cuál es la ruta que va a elegir R1 para llegar allá? ¿Lo pueden resolver? Si quieren pueden pausar el video, retroceder un poco, volver a escuchar la explicación aburrida que les acabo de dar y analizarlo de nuevo. ¿R1 se va a ir por R2, R6 o R8 para llegar allá? La respuesta es R8. ¿Por qué? Está enviando un prefijo mayor. Así que R1, el primer criterio que utiliza es creerle a él.
Aquí está el prefijo más largo. Esta es una pregunta típica de un examen de certificación, porque el examen busca que ustedes estas cosas las entiendan bien, que no solamente leyeron un libro o más o menos entendieron la materia, no. Les busca hacer analizar una situación y donde tienen que demostrar conocimiento. Y aquí ustedes lo están demostrando. En este caso, el prefijo mayor es este, por lo tanto, va a utilizar la red enrutada con RIP. ¿Bien? Si todos los prefijos fuesen iguales, digamos 8 y aquí también 8 y aquí también 8, el escenario cambia completamente, porque ya no habría ningún prefijo mayor, no habría ningún longest match, porque todos serían 8. Entonces se utiliza el segundo criterio para desempatar, que es la administrative distance o distancia administrativa. La distancia administrativa de OSPF es 110, de IGRP es 90 y de RIP es 120. Por lo tanto, si se recibe el mismo prefijo, ¿cuál va a ser la ruta preferida? En este caso va a ser router 6. Y si nos ponemos ya más en profundidad y vemos que todos los routers utilizan aquí OSPF, por ejemplo, o RIP o IGRP, cuando el protocolo de enrutamiento es el mismo, entonces tenemos que entrar a ver cuál es la métrica más baja dependiendo de ese protocolo. ¿Bien? Y si finalmente las métricas son más bajas, se va a balancear la carga. Puede ser que se balancee la carga entre tres enlaces porque todos tengan el mismo peso, o supongamos que la métrica hacia arriba es 100 y hacia abajo es 50 y 50, entonces router 1 va a preferir balancear la carga entre estos dos enlaces. Y si se muere un enlace, va a tener el otro. Y si se mueren los dos enlaces, recién ahí va a utilizar el que les va quedando. Ha sido una larga sesión, pero créanme que es muy necesario haber revisado estos conceptos dándose un poquito más de tiempo, porque son cosas que a veces se olvidan en la lectura del material de estudio o en el día a día de la administración de routers, en las redes. Y los exámenes de certificación muchas veces cobran sentimientos con eso y le empiezan a preguntar justamente esas cosas que uno se olvida. Así que esta sesión estaba dedicada a ver los conceptos generales de enrutamiento dinámico y ya estaremos en condiciones a partir de ahora para introducirnos en algunos de los protocolos más conocidos y en profundizar en las configuraciones de cada uno de ellos. Yo por ahora me despido y les agradezco mucho la atención, espero que hayan disfrutado esta sesión.